Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí nuevamente en BW Projector, tu espacio para la cultura y las artes. Mi nombre es Rodrigo Pérez y recuerda que estamos en Facebook, en YouTube y también por iVoox. La próxima semana estará este video. Y bueno, vamos a hablar hoy acerca del documentalismo a partir de los medios fílmicos. Y tenemos aquí como invitada a la maestra Pita, la maestra, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y vamos a ver, la maestra colaborado con la realización de un libro muy interesante, que hoy vamos a hablar, y pues ha hecho investigaciones en varios ámbitos del quehacer fílmico. Y bueno, maestra, por favor, ahondemos un poco en su trayectoria, por favor. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Y bueno, sí, yo tengo ya 15 años estudiando acerca del documentalismo mexicano, pero de profesión soy antropóloga. Tengo un doctorado en antropología y entonces me he dedicado justamente de manera global. Lo que me interesa es justamente el comportamiento político, las actitudes políticas, los movimientos políticos, y de ahí nace mi interés por el documentalismo mexicano, porque yo creo que el documentalismo mexicano, sobre todo en los últimos 6 décadas, ha sido en gran parte ha sido la construcción de un discurso contrahegemónico, contra el Estado y con una actitud muy crítica. Ya en los últimos años hay como una parte de un documentalismo que le gusta verse el ombligo, pero que en general los documentalistas mexicanos han tenido una actitud política hacia el Estado mexicano. Muy bien. También recordemos, es la vicepresidenta de la Asociación de Documentalistas y estos procesos que yo, como siempre antes de presentar a algún invitado, pues hago mi tareita y reviso un poco del tema. En la cuestión fílmica, después de que se hizo el primer cinematógrafo y demás, llega a México y hay como las grandes producciones a finales o a principios más bien del siglo XIX, más o menos, finales del siglo XIX. A finales del siglo XIX llegan, pero eran unas cintas de 2 minutos que son las llamadas vistas. O sea, grandes producciones empiezan más bien ya en los 20. Es más, Carranza lo que hace es abrir estudios de cine, pero bueno, están los tratados de libre comercio de Bucareli, que lo que están tratando es de hacer un discurso en contra del discurso europeo y que está metido en su guerra, y sobre todo el de Estados Unidos, que había contribuido contra Madero, que había apoyado a Victoriano Huerta y demás. Entonces cuando llega Carranza, lo que hacen es abrir unos grandes estudios y empezar a hacer grandes producciones justamente para crear un discurso que respaldara el proceso revolucionario y que abatiera esa mirada yanqui de estos mexicanos salvajes. Muy bien. Quisiera hablar un poco acerca de lo que es el cine. Ahorita nuestros amigos que están viendo el video están viendo algunas escenas que son las que decía que son escenas cortas, ¿no? Cuando surge como una metodología o un medio una herramienta de expresión, al principio no había esto que se le llama el montaje, ¿no? Que es acomodar diferentes tomas en una secuencia para narrar un discurso. Entonces se empieza a generar esta cuestión de dar una idea a partir de las imágenes y en un momento posterior generar hasta emociones, ¿no? De hecho, muy interesante que la primera directora que hace un montaje como tal es una mujer. Ahorita recuerdo el nombre, pero ella hace este montaje y se generan estos discursos. Ahora, esta parte de cómo se genera un discurso, que yo creo que lo vamos a ver hasta la actualidad, es manipular las imágenes, y que todas las imágenes finalmente son la visión de una persona, un grupo de personas que forman el concepto de esa idea.
en este momento el que estamos platicando, pues hay una fuerte carga política, ¿no? Esta cuestión yanqui, este estado que trata de dividirse, donde están estas facciones. A partir de ahí es donde se empieza ya esta cuestión. En México hay otras líneas de discurso, hay alguna cuestión dramática. ¿Qué es lo que ha encontrado en sus investigaciones? Es que el nacimiento del lenguaje cinematográfico es bastante complicado, pero digamos, uno de los grandes maestros es Einstein, ¿no? Que es quien descubre que es esta cosa del montaje, de cómo desde la percepción de la retina hace que una imagen se conecte con la siguiente, y cómo justamente eso podían modificar las emociones. La cuestión es que inclusive antes de ese tipo de montaje, inclusive antes de que las cámaras tuvieran zoom y hubieran dollies y demás, los cineastas eran como muy creativos y lo hacían de manera natural. Finalmente lo que hacían era tratar de reproducir la mirada que tenían como seres humanos. Y entonces, aunque no había dollies, pues igual pues ponían la cámara y finalmente se veía el movimiento de cuando se subían a un barco o a un tren. Finalmente había una especie de dollies sin que se lo propusieran. Y lo interesante de la construcción del discurso político antes de que hubiese desarrolladose el lenguaje cinematográfico es que sí cortaban y sí pegaban las cosas para dar un discurso. Y además los intertítulos, ¿no?, daban el contexto del discurso. Por ejemplo, en toda el documentalismo mexicano de la Revolución no hay películas sobre Villa o sobre Emiliano Zapata. Es curioso, ¿no? Salvador Toscano hizo 17 veces una misma película. Wow. Porque le iba aumentando e iba contando lo que iba resultando, y pues sí, o sea, iban aumentando los sucesos, pero además iban pues matizando su lenguaje, dando prioridad a algunos acontecimientos y demás. Pero es curiosamente, los cineastas finalmente estaban muy pegados a Chavitia, Salvador Toscano, los hermanos Rosas. Finalmente cada quien tenía su general favorito y ninguno se pegó a Zapata, y quienes siguieron a Villa son los gringos que le pagaban para poder volver a hacer la toma de Zacatecas, ¿no? Sí, entonces, pues sí, evidentemente ahora sí que aplicaría, no sé, corrígeme si me equivoco, la parte de la historia es narrada por el que ganó, ¿no? Por los que ganan. Alice Guy era la persona que le decía. Pues sí, a hablar de esto, y creo que sin que sea el tema de nuestra conversación, pues se demuestra claramente con estas filmaciones que se hicieron al tema de la guerra, ¿no? Con todo el proselitismo nazi y demás, que aunque no es el tema que nos ocupa, pues demuestra claramente la gran influencia que tiene el cine desde sus inicios. Pues bueno, maestra, vamos a dejar picados al público, vamos a un pequeño corte y regresamos. Ya estamos de vuelta aquí con la maestra Pita, y hablábamos de este discurso político, y entonces cada quien tenía su general favorito, y supongo que esto se viene arrastrando a lo largo de la historia. Sí, pero digamos que ese es como las grandes corrientes ideológicas, porque desde el principio hay pequeños cineastas, bueno, no pequeños, sino cineastas independientes, aislados, que de todas maneras empiezan a narrar las historias marginales que no son estas grandes batallas, ¿no? O sea, hay historias ya en los 40, ya hay historias, por ejemplo, de la gran huelga de la caminata del hambre, ¿no? O sea, con películas de Super 8 y con nada, sin ningún financiamiento, sino tratando de hacer
un registro de movimientos totalmente contrahegemónicos, ¿no? O sea, cuando la, los hay una narración que es impresionante, yo nunca he visto la película, solo se conoce por referencia. Eh, el mejor relato de esa caravana del hambre es justamente José Revueltas, ¿no? Porque eran unos mineros que llegaron de Nueva Rosita y los masacraron aquí en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, las pocas fotogramas que se conocen son de los zapatos desgastados y la caravana del hambre se llama, ¿no? Entonces, por un lado sí hay esta gran facción de cineastas financiados por el Estado y están también todos los cineastas, no nada más documentalistas, sino cineastas en general, que lo que han hecho es hacer un lenguaje propio, experimental, con discursos nuevos y que básicamente son de disidencia política. Sí, revisando escenas, encontré una, pues me parece que es como un documento importante, Memorias de un mexicano, no sé qué tan insidioso o ladeado esté, pero encontré que hay varias escenas sobre del drama de la vida cotidiana, hay de la villa y de algunas escenas en el Zócalo, cosas así. Estos lenguajes que se van narrando se vuelven muy propios o, o toman, por ejemplo, pues de la gran eh, caja maestra que sería pues Estados Unidos, Hollywood y todos estos discursos, o, o sí hay realmente esta división, esta separación de entre las grandes casas, como mencionaba, que traen eminentemente un discurso, podremos pensar del Estado, estos pequeños productores. No, hay las influencias de Estados Unidos, casi todos se van, o sea, desde el Indio Fernández, Gabriel Figueroa, todos estudian en Estados Unidos, o sea, porque ¿dónde más aprendes? No había escuelas de cine. Bueno, hubo un intento de escuela de cine en época de Carranza, en 1916, pero bueno, no fructificó mucho, ¿no? Y entonces, pues la gente iba, como iba a hacer bracero y como iba a los campos agrícolas, también se iba a hacer cine y también se iba a hacer de staff y casi todos empezaron ahí. De hecho, las camarógrafas oficiales de Carranza, que son las primeras mexicanas en dedicarse al cine, las hermanas Sellers, las beca Carranza para decirles, oye, vete a estudiar a Estados Unidos. Estados Unidos. Y en los 60 más bien son la influencia del neorrealismo, que se van los estudiantes pudientes, se van becados o a Checoslovaquia, a Italia, a Francia y demás. Entonces, la influencia del cine finalmente es un lenguaje como muy universal que sí se desarrolla muy prontamente en Europa y en Estados Unidos, y la influencia, no del discurso, pero sí del lenguaje, sí proviene mucho de afuera, aunque hay una gran discusión porque mucha gente, por ejemplo, cree que parte del cine de oro mexicano proviene de las enseñanzas de Einstein. Y resulta que nosotros aquí en México vimos películas de Einstein casi hasta los 50, ¿no? O sea, ¡viva México! Porque, sí, pero ciertamente habían estado cineastas mexicanos cerquita de Einstein cuando estuvo filmando en México, pero a él le secuestran la película y se pudo editar, no por él, sino por sus asistentes, la primera versión de Viva México. Entonces nosotros no vimos la filmografía de él. Y yo sí me inclinaría a pensar que más bien él, porque lo narran en sus correspondencias y demás, él tuvo más influencia del muralismo mexicano, de la fotografía mexicana, que de Hollywood, ¿no? O sea, estos grandes escenarios, las tomas abiertas y demás, tienen más que ver con lo que estaban haciendo los muralistas mexicanos que con lo que estaba de moda en Hollywood en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, también hemos aportado y hemos aportado un montón.
Sí, sí, definitivamente, ya lo veíamos con nuestro invitado de la sesión anterior, que estas puestas, que estas soluciones formales que se logran a partir de estos estilismos que son muy nuestros y van aportando, ¿no? Finalmente, como menciona el séptimo arte, es una mezcla de cosas, pero que aunque cada quien va aportando, México tiene mucho esta forma de narrar, hasta diría yo, con las abuelitas, ¿no? Que van narrando las historias, pero no son igual a las de otros lugares, ¿no? Y tenemos una fuerte, fuerte tradición oral. Y yo creo que de ahí también pues tenemos como esta capacidad de narrar de una forma distinta. Ahora bien, por ejemplo, con esta película que se hizo hace poco, donde dicen, no, es que es el nuevo realismo mágico de México y demás, ya sabrá de qué película le estoy hablando, que, bueno, no quiero hacer el comercial, pero bueno, que esta película de Roma, que también está en las plataformas y demás, independientemente de lo que yo pudiera pensar que yo hablaría de gusto, eh, hay una forma en la que sí o sí, a partir de los dineros, se puede determinar qué es lo que tiene más auge y no. Y entonces, en el Estado se está generando estas puestas, estos discursos. Y empieza a haber, pues en algún momento debe de empezar estas escuelas. En 1916 hubo una, pero que finalmente pues, como que no arrancó muy bien. ¿Cuándo empieza un desarrollo real de ya lo que es la tradición o la escuela fílmica en México? Es que no ha habido propiamente una escuela, o sea, hemos tenido como varias épocas, ¿no? O sea, bueno, nosotros somos la primera revolución filmada en el mundo es la Revolución Mexicana. Y luego hay un gran auge de las vanguardias, de esto que te decía, de la influencia de los muralistas en el cine mexicano, que es a finales del 29, del 30, y en donde los mexicanos, además de la escuela de Hollywood, lo que hacen es imitar a los muralistas. Pero, para ya brincarme parte de la historia, este nuevo cine mexicano ha tenido muchas temporadas. Por ejemplo, la primera vez que se escucha hablar del nuevo cine mexicano es en épocas de Luis Echeverría, cuando Luis Echeverría tenía todo un discurso acerca que era su manera de contener realmente el cambio social, era fomentar un discurso totalmente tramposo acerca del tercer mundo y el folclore y los campesinos y los indios y demás, y entonces contrata a los jóvenes cineastas que no habían tenido cabida en la industria, que era muy cerrada, y entonces tenemos a todos estos jóvenes cineastas de aquellas épocas que ahora son nuestros maestros, ¿no? O sea, que está Riften, está Hermosillo y demás, y entonces sus temas no tienen nada que ver con, con las películas del cine mexicano, del cine de oro, ni con esta avenida que fue el cine de los 50, que era la vida urbana en las ciudades, que es la década donde la migración es muy grande, y entonces son los temas de moda, ¿no? Y ya en los 70, mediados de los 70, con financiamiento de Echeverría, se pone este cine un poco de protesta, digamos, ¿no? Y luego que además hay un ambiente en el 68, nuestro primer gran documentalista de cine político abierto, agitador, decía José Revueltas, que Oscar Menéndez era el primer agitador fílmico que existía en México, ¿no? Porque realmente hacía documentales, él fue el primero en filmar, por ejemplo, algunas de las escenas de México 68. O sea, él fue el primero que sacó su cámara y dijo, esto hay que filmarlo, ¿no? Claro, él venía de Praga, ¿no? Entonces venía justamente de todo un discurso muy disidente. Y entonces, entre los 60 y los 70 se da como discurso muy independiente, y lo que resultó entre los 90 y más para acá es que sí ha habido un esfuerzo del Estado por
mediatizar el cine y financiar más ciertos géneros que otros, ¿no? O sea, como que el cine social, pues ya no se le da mucho financiarlo, ¿no? Y entonces quienes siguen hablando de cuestiones sociales son los documentalistas, a veces con lo que consiguen con la familia o con las escuelas o demás, ¿no? O sea, y afortunadamente, Cine Final, que descubrió que los documentalistas estaban renovando más el lenguaje cinematográfico, empezó también a financiar cierto tipo de documental social. Entonces, si bien es cierto que en el cine de ficción no es lo que más le gusta financiar, por lo menos en el documental, sí, ¿no? Los documentalistas mexicanos, desde principios de este milenio, retomaron los temas sociales que habían estado como un poco medio abandonados entre finales de los 80s y los 90s. Interesante, como finalmente la cuestión económica pues acaba determinando ciertas instancias, pero bueno, ya vemos que hay, poco, mucho, no lo sé, esto, y finalmente, ¿qué salida tiene? Porque ya se creó, ya se rodó, ya se editó, ya, ¿cómo se distribuye esto? ¿En dónde podemos tener acceso a estas producciones? Porque pues la gente de a pie, la gente común que andamos por la vida, dices, bueno, ok, sí quiero ver algo diferente, pero ¿dónde lo veo? En la Ciudad de México, pues está la Cineteca Nacional, pero hay en festivales, ¿cómo se pueden acceder a estas filmaciones? Pues en realidad es muy, muy difícil, pero en general, ¿no? El cine mexicano, el arte independiente es muy difícil en México, porque si tú piensas que es un estado corporativo, pues ni pintores, ni escritores, ni músicos, o sea, nadie que esté muy cerca de las causas sociales es profundamente y profusamente difundido por las instancias gubernamentales, ¿no? O sea, eso es de entrada. Y en el caso del cine, que además se requiere una infraestructura muy cara para exhibir y que Salinas, y que nuestro expresidente Salinas tuvo a bien privatizar, ¿no? Porque no es lo mismo, o sea, tú, bueno, financias, te inventas el FONCA, te inventas Conaculta, pero luego los medios de exhibición, los teatros, los cines, pues los privatizas. Pues hasta las plazas públicas podrían, ¿no?, funcionar. Entonces los privatizas y entonces, bueno, ¿qué hacen los creadores? Bueno, reciben dinero y luego pues te quedas callado porque pues te quitan el financiamiento y entonces ¿qué haces? Y entonces, bueno, pues no hay mucha difusión, ¿no? Claro, la gente finalmente se las ingenia, ¿no?, para exhibir en casas de cultura, con los amigos y demás. Pero creo que de todas maneras la entrada de las nuevas tecnologías está cambiando esta manera tan cerrada de la exhibición. En este momento, ayer todavía estuvo una discusión muy ríspida en la Cámara de Diputados acerca de la exhibición, ¿no? Porque el TEMEC, por más que se hizo movimientos para llamar la atención de que la cultura no entrara en el TEMEC, que no hicieran el mismo error que hicieron con el TLC de incluir la cultura como mercancía, pues insisten, ahí no hay cambio, ahí no hay cuarta transformación, porque insisten en que la cultura se meta dentro de un tratado de libre comercio que en muchos capítulos no nos conviene, pero en el aspecto cultural yo creo que es una gran pérdida que sigan insistiendo en no regular los espacios de exhibición, de difusión, no solo del cine, sino en general de la cultura, tratarlo como mercancía. Sí, y bueno, esto creo que ya lo hemos hablado en el tema de los resolutivos que se están manejando en la Asamblea de las Culturas, donde precisamente es estos espacios que en el mejor de los casos están abandonados, en el peor están utilizados para proselitismos políticos y otras cosas,
tenemos que de alguna manera dar estos espacios, este espacio para la gente, porque finalmente la gente es la que consume, la que genera y la que está envuelta en la cultura. Ahora bien, si queremos yo en algún momento vi un programa de televisión que me dejó horrorizado, porque era una americana que estaba de viaje no sé dónde, y decía, es que no estoy acostumbrada a que ver la comida en el mercado, en esto, porque en mi país todo está lavado, empaquetado y homogeneizado. Y es lo que pretenden hacer con nuestras expresiones culturales. Entonces, hay que hacer un llamado a las autoridades. ¿Qué autoridades pertinentes tendrían que ser? No, pues es que tienen... O sea, desde el señor presidente hasta desde ¿dónde? el señor presidente. Yo creo que y lo hablamos en la Asamblea de Cultura, lo expresamos delante del secretario de Cultura de la Ciudad de México, es no darse cuenta que están perdiendo una gran oportunidad. El arte y la educación, no una cartilla moral, sino el arte y la educación han formado parte de las grandes transformaciones de la humanidad. O sea, todos han sido respaldados por y acompañados de los intelectuales, de los artistas, de las expresiones culturales. Y creo que esta manera de decir que la cultura es todo, está bien. O sea, está bien desde un punto de vista antropológico, humano y demás, la cultura es todo. Pero cuando tú insistes en que la cultura es todo, entonces la cultura tendría que ser un eje transversal de todas las áreas. Y entonces tendrías que pensar en cultura vista desde la economía, dentro de la Secretaría de Cultura, dentro de todos lados, pero no es así. Tienen una sola secretaría que vea cultura. Entonces, la cultura también tiene que ver con los creadores artísticos, no nada más con la vinculación de las comunidades. Nosotros, desde que iniciamos la Asamblea de las Culturas, hemos insistido en que la cultura nace en las comunidades, pero también los creadores artísticos somos comunidades artísticas. Y entonces, esta orientación que están teniendo acerca de, bueno, vamos a apoyar al carnicero, porque es un ejemplo que han puesto, que canta. Yo no sé si realmente esto va a ayudar a transformar la ideología, va a ayudar a fomentar realmente una nueva cultura que acompañe el cambio de régimen, ¿sabes? Porque no es lo mismo el carnicero que por muy bien que cante, pues a lo mejor solo tiene buena voz, pero a lo mejor le gusta cantar algo lo que en la colonia no les gusta. Y a lo mejor lo que canta, pues a lo mejor es, no sé, a Antonio, ¿cómo se llama? A Solís o no sé qué. ¿Y por qué darle a las comunidades algo que no quieren? Sí, y sobre todo como lo platicábamos con el maestro Polo, ¿no? Es una cultura o es un estado de programación o de promulgación acerca del espectáculo. Y el espectáculo quedan con estas imágenes huecas, donde pueden ser estéticamente bellas, donde pueden ser inclusive para las nuevas generaciones de mucha identificación, pero finalmente no hay un discurso, solamente es un destello de luces y ya. Que apoyar expresiones populares, pero bueno, expresiones populares es ¿por qué el Estado tendría que financiar no sé, a un género como Juan Gabriel, ¿no? Sí. O sea, pues sí, tiene un gran éxito. Pero pues el señor no necesita el menor fomento. Pero eso no apoya. O sea, si lo que queremos es que socialmente haya realmente un cambio de mentalidad, que tengamos un nuevo, no nada más un nuevo gobierno, sino un nuevo régimen, una nueva mentalidad, pues tendría que haber ciertas directrices acerca de hacia dónde se quiere ir. Y hasta ahora, con el programa federal y demás, no se ve para dónde quieren llevar la cultura entendida el tema de cultura como tal. Pero no es como cultura como tal, sino como sector de gobierno. Porque la cultura, o sea, insisto, o sea, este concepto amplio de que todo es cultura, desde cómo compramos en el mercado es cultura, efectivamente, pero eso no entra dentro del sector cultural visto orgánicamente como administrativamente, ¿no? Y esa es una gran diferencia, porque cuando
López Obrador dice, es que hemos apoyado a las comunidades y entonces apoyamos la cultura como nunca antes. No, señor López Obrador, lo que está usted apoyando es justamente la supervivencia de las comunidades y en algún lado la cultura, pero no el hecho de el manejo nuevo de símbolos, signos y expresiones culturales. Sí, que es muy diferente a una infraestructura de vida, para el soporte de la vida en diferentes instancias. Y de hecho resulta de apuntar y de señalar y subrayar con marcador que cuánto en este último informe fue 1.5 minutos, 2 minutos, algo así, lo que se tocó el tema de cultura, mientras que en el tema de deportes no sé cuántos minutos fueron, ¿no? Que no es por pelearnos con el deporte, simplemente es hacer esta equivalencia, ¿no? Y que, como ya se mencionaba, también el presupuesto que se determina para la cultura es ofensivo. Y hablando de presupuestos y de estas como regulaciones, platicábamos muy brevemente fuera del aire. Existen estos financiamientos, estos apoyos a las producciones fílmicas. Y yo le preguntaba, porque no sé a ciencia cierta, y yo he escuchado en diferentes publicaciones, en diferentes medios, que algunos apoyos estatales se dan a películas de carácter de comedia romántica, etcétera, y que bueno, no podríamos determinar cuál sí y cuál no, porque eso sería como un poco, pues, ¿cómo se dice esto? Discriminar, ¿no? Pero ¿en qué momento hay una forma, hay un criterio para decir, bueno, ok, tanto para esto, pero tanto también para esto otro, que es un desarrollo de un contenido de identidad, de salvaguarda, de acervo cultural histórico? Esto, ¿cómo podríamos hacer este análisis? Yo creo que es un buen momento justamente para replantearse cómo se dan los apoyos, porque bueno, cuando no había tantos cineastas y empezó a hacer F-Cine, Fidecine, Procine y demás, cuando se empezaron a acudir, por ejemplo, a las empresas, había códigos ocultos donde se sabía que las grandes empresas que apoyaban vía impuestos películas, no les gustaban ni temas sociales, ni sexo, ni malas palabras, ni nada, ¿no? O sea, con esta moral conservadora que tienen muchos de los empresarios mexicanos. Entonces, eran las películas que aprobaban. O sea, ¿no? ¿Que banda o nada que ver? No, nada. No, o sea, no, y ellos eran los que de alguna manera servían de guía. Y bueno, en cine un poco también seguía esos códigos. Es, a ver, digamos, si esto es lo que están apoyando Fidecine y Fcine, pues apoyemos eso y dejemos el fondo, que es el más chiquito de Procine, como para esto, cine de autor. Y si había algunos afortunados que lograban hacer cine de autor vía Fcine o Fidecine, pues los dejaban pasar. Pero resulta que tenemos un tercer censor, no nada más el empresario en cine, sino que es el verdadero gran censor de los géneros, que es el duopolio de exhibición. O sea, la mitad de las películas no las pasan porque los señores Ramírez dicen que pues eso no le gusta al público. O sea, ellos determinan que le gusta al público, no. Que más bien es lo que no le... No, es que no, es un poco como cuando el Tigre Azcárraga decía que al público mexicano había que darle basura porque era lo que le gustaba. Es exactamente lo que hace el señor Ramírez. Ni siquiera nos da chance de competir, porque basura, muchas de las cosas que importa el señor Ramírez, bueno, el duopolio, son basura de Hollywood. Y a veces las películas mexicanas pueden tener mucho más público que las basuras que lo obligan a comprar, porque a él lo paquetean, a él es, bueno, te damos nuestros 5 grandes éxitos y a cambio me compras 20 basuras, y el señor Ramírez se obliga a pasar esas 20 basuras, y por lo tanto, para dar prioridad a las grandes películas hollywoodenses, pues impide que el cine mexicano, porque además
no les gusta el cine mexicano, mucho menos el cine de autor y mucho menos los cines con temas sociales o no sé, ¿no? O sea, o temas muy rudos acerca de feminismo, o sea, eso no. La crudeza de la realidad, exacto. ¿no? Y por ejemplo, en esta tesitura, yo me iría, por ejemplo, hubo, no recuerdo bien el nombre del órgano, pero era un órgano regulador de Hollywood, precisamente, muy al inicio de Hollywood, donde era algo así como de la Comisión de la Moral, una cosa así, no recuerdo el nombre, pero que decía que sí y que no. Y entonces nos estamos yendo casi 100 años hacia atrás en este momento. Yo me podría pensar que tal vez el argumento de peso para decir, prefiero poner en mis 500 salas 499 Avengers y en una a lo mejor pongo una de cine de autor un día. ¿Cómo podemos pues, negociar esta parte, ¿no? Porque finalmente al poderoso, ¿cómo le podemos llegar, ¿no? Que creo que es con estos discursos de donde hay que abrir estos espacios, hay que abrir estas mesas de diálogo. Yo creo que hay dos cosas fundamentales. Lo que te decía, creo que es una manera de replantear, uno, la manera de financiar. Efectivamente, hay algunos productores que han tenido un gran éxito comercial con comedias y con comedias románticas. Yo creo que a ellos el Estado mexicano ya no debería de financiarlos porque tienen suficiente público, porque la discusión es eso, es hasta dónde el Estado puede regular o no el mercado, ¿no? O sea, por supuesto que el oligopolio dice no, y entonces se rompe con toda la reglamentación, ¿no? O sea, para hacer un paréntesis, por ejemplo, hay un mínimo de pantallas que debería de estar dedicado al cine mexicano. Bueno, pues el oligopolio se lo brinca porque a lo que dicen es que pues va en contra del mercado, ¿no? Entonces, bueno, si no podemos hacer eso, pensemos que los productores exitosos, como tienen acceso a la taquilla, tienen acceso muy poco, porque es en realidad hasta las grandes comedias y hasta las grandes películas tienen poca exhibición, pero de todas maneras logran recuperar. Y entonces, bueno, por un lado es ese, y por otro lado hay que insistir en que seguimos, aunque parezca competencia desleal, necesitamos crear un circuito alternativo de salas de exhibición en donde el cine pueda ser popular, pueda ser económico y se pueda ver el cine mexicano, no nada más documental, cine experimental, cine mexicano en todos los géneros. Vamos a hacer esta idea de hacerlo accesible y vamos a ir a un corte, pero antes de eso quisiera dejar en la mesa esta parte de, pues entonces hay una clara violación a algunos estatutos donde se dispone de cierto espacio que no se está dando, que nos están robando a todos como pueblo, que estas subvenciones que se dan para las creaciones se están dando para gente que ya tiene una capacidad económica de rentabilidad para la creación de obra, y para los nuevos creadores, para la gente que está haciendo cosas diferentes, se nos está robando, y se nos está robando como pueblo porque saca de nuestros impuestos. Quiero que volvamos después del corte con este tema, maestra, si me lo permite. Recuerda que esto es BW Proyecto. Regresamos, estamos en BW Proyecto. Recuerda que estamos en vivo por proyectatusentidos.com. Estamos también en vivo en Facebook por el Face Live de Proyecta Tus Sentidos, y en YouTube en vivo con Proyecta Tus Sentidos 2. Y recuerda que nos puedes ver en la emisión ya de archivo en BW Projector, en YouTube, en Facebook, y también estás en el podcast de BW Projector en iVoox. Y bueno, regresamos a este tema que nos estaba, pues a mí ya hasta me fui a echar agüita, porque sí, de verdad es insultante, es indignante que estos robos así a plena luz del día de espacios, que también el espacio y los lugares culturales es un bien intangible, ¿no? Y ahora, pues esta, por ejemplo, la película que decíamos que se estrenó en una plataforma y que fue un rollo porque decían que si Netflix o las plataformas de networking es sí o no cine y demás,
pero para ellos el presupuesto de esta película es como quitarle un pelo a un gato. Por ejemplo, Netflix, yo sé que en Europa, creo que en Londres, algo así, una producción era de 600 millones de dólares, o sea, una producción en México, ¿cuánto costará? ¿Unos 100 mil dólares? Una cosa así, menos. Entonces, pero el Estado sí está haciendo estas subvenciones, que gente que de verdad va con su celular y hace cosas interesantes, con propuesta, con un discurso, no recibe estos apoyos. Maestra. No, bueno, es que es muy complicado. Yo creo que hubo un momento en que se tenía que hacer. Y ahora en que en realidad cada vez hay más creadores audiovisuales, cada vez hay más escuelas, cada vez hay más egresados, cada vez hay más desempleados. En realidad es un sector muy precarizado, porque si tú piensas en que nada más en la televisión, bueno, en los medios, ha habido más de 10,000 desempleados en un año, o sea, hay una cantidad enorme de desempleo en el sector. Las televisoras públicas han estado total y absolutamente abandonados. Ya llevamos un año en donde no reciben presupuesto, no están produciendo, y cuando están produciendo a costa de los productores. El cine, cada vez hay menos recursos, porque aunque nominalmente hay un aumento en el presupuesto de cultura para el año próximo, cuando uno hace las cuentas en relación al PIB y toma en cuenta la inflación, pues resulta que es muchísimo menos. Y además somos cada vez más las personas que queremos hacer producción audiovisual. Claro. Te voy por ponerte un ejemplo, somos más de 120 millones de mexicanos y hacemos 168 producciones, que es lo que dice IMCINE, lo que reporta IMCINE, en donde entran los cortometrajes, los documentales, las películas, o sea, todo, ¿no? El estímulo al guión, o sea, todo. Entra eso y entran 168. En República Dominicana, con 10 veces menos de población, hacen la mitad de las películas. O sea, hacen 60 películas, pero son 10 millones de habitantes. O sea, nuestra producción aparentemente, hay 168 producciones, pero en relación al número de habitantes es ridículo. Sí, es una por millón. Y una de esas, además, es que efectivamente de esas producciones ni siquiera la mitad se logra exhibir. Ni en los cines, ni en la televisión pública, ni en la televisión privada, ni en ningún lado. Ni en las plataformas. Ahora que creo que hay una pequeña opción donde sí podemos, por ejemplo, YouTube, todas las plataformas en las que se puede subir contenido como el que estamos generando, que por cierto, saludos a Roberto que dice, ojalá existieran más programas así, felicidades cultura, sí señor, no más reggaetón, bueno, eso ya es cada quien, Germán Álvarez, saludos, programa de calidad, donde sí podemos decir las cosas como son, decir las cosas por su nombre y proponer. Creo que si bien no es lo que debería de ser, porque el Estado debe de proveer las facilidades para los desarrollos, bueno, hay estas pequeñas salvedades. Y aquí quisiera, por ejemplo, puntualizar. Yo pues tengo la fortuna de vivir a una cuadra del CUEC. Y en el CUEC yo sé que es dificilísimo entrar, que creo que entran 15 personas por generación, y de las cuales no sé cuántos terminan. Y luego se enfrentan a esta realidad, ¿no? De, bueno, ok, ya estudié una carrera en la que me costó horrores poder entrar, en la que sé que no es barata, y luego salgo a un mercado donde no hay un mercado. Y entonces ahí tendría que usar este término que tal vez no sea el más adecuado, pero hay que prostituir la carrera y decir, bueno, ahora voy a hacer esto, que a lo mejor no es mi idea, porque necesito encontrar un mercado, porque tengo que dedicarme a esto. O la otra es, estos espacios, estas grandes aportaciones que proporcionalmente son ofensivas y son ridículas, ¿no? Porque, como bien lo mencionaba, a partir de esta población, a partir de estos presupuestos, pues la proporción es ofensiva.
¿dónde vamos a escoger esto? Sí, me quisiera, ya estamos a punto de terminar, yo le agradezco mucho que haya venido, pero que quisiera que tuviéramos este llamamiento a las autoridades pues de todas estas instancias del cine. Maestra, por favor, ¿cuáles serían como puntualmente las necesidades que usted identifica actualmente en cuanto al desarrollo de la cuestión fílmica? Yo creo que lo más urgente en este momento es cambiar las reglas del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá para sacar a la cultura, a las artes y al cine, ¿no? Especialmente al cine, de estas reglas que no nos favorecen en nada. Hay que perseguir, tanto en los medios públicos como en los medios privados de televisión, como en las salas de exhibición, unas cuotas de pantalla. Voy a hacer un pequeñísimo ejemplo. Desde la ley de televisión de los 50 había la obligación de las televisoras concesionadas de proyectar programas independientes. Lo que hizo Televisa durante décadas para no exhibir producciones independientes era crear sus propios productores independientes, que eran los mismos, eran sus hijos, eran sus aliados, eran sus compadres, y hacer producción independiente, y el Estado mexicano nunca le pidió cuentas acerca de por qué no cumplía la ley de televisión de exhibición. Y entonces se ha hecho, el Estado mexicano se ha hecho de la vista gorda acerca de justamente de la difusión de los medios audiovisuales, ¿no? Insisto, no nada más de cine, sino de la televisión, y una forma también que hay que hacer es abrir televisoras comunitarias, es abrir salas comunitarias, hay que fortalecer los medios gubernamentales como Canal 22, Canal 11, todo lo que es la Dirección General de las televisoras públicas de UNAM necesitan ampliarse, y necesitamos además tener una televisión pública realmente no gubernamental, sino pública, aquella donde la sociedad civil tiene voz y voto. Efectivamente, es una denuncia, nos están robando. Sí, y hay que apoyar, porque ayer lo que sucede en la Cámara de Diputados es que los diputados de entrada dicen pues, que ya no se puede hacer nada para revisar el TEMEC y que ya no va a haber nunca jamás cuota de pantallas, y eso es necesario, es vital para el cine mexicano. Pues, maestra, muchísimas gracias. Queda ahí la denuncia, porque esta es una denuncia pública, que se están violando los estatutos y se nos está robando como pueblo. A ti, amigo que estás ahí, tus impuestos están pagando esto. Maestra, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Muy interesante el tema, nos encantaría podernos extender, pero pues como todo, tenemos una limitación, pero nos encantaría volverla a tener. Te recuerdo que esto es BW Proyector, se transmite en vivo por proyectatussentidos.com, se transmite también en YouTube, diferido por BW Proyector. Está el podcast de iVoox de BW Proyector, ya que abajo te dejo los enlaces. Cualquier cosa, estamos a tu servicio. Ahí también voy a dejar los medios para que te comuniques. Y bueno, te agradezco. Mi nombre es Rodrigo Pérez. Hasta la próxima.